Tengo en la línea telefónica a Jorge Castañeda. Querido Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo te va? Pues aquí un poco sorprendido, no sé, ¿habías tenido experiencia en algo así? Habíamos visto a un presidente que al calor del viaje redactara una carta con estas características al Parlamento Europeo. Entendemos pues que ya es la postura oficial, ¿no? Ya lo dijo el presidente. ¿Cómo lees todo esto, querido Jorge? Pues mira, Luis, el primer punto aquí que vale la pena subrayar, pero hay tantos que no sabe uno por dónde empezar. Yo honestamente pensé que era fake news anoche cuando lo leí por primera vez. Yo también, te juro que también. Absolutamente lo reconozco, me equivoqué. Bueno, el primer punto es que no, el propio presidente dice que no consultó con Relaciones. Y eso sí, pues es una vergüenza para el presidente y una vergüenza para la Secretaría de Relaciones. No es posible que algo de esta importancia, no es el Parlamento de Bolivia ni de Kazajstán, es el Parlamento Europeo con 700 miembros electos por el sufragio universal, es importante subrayar eso, no es un parlamento patito, ¿sí? Sin consultar a Relaciones Exteriores, lo cual es pues hasta cierto punto increíble, por lo menos por teléfono. No sé pues en qué vuelo iba el presidente, en Volaris o en Viva Aerobús, no sé, en fin, seguramente ahí no tienen teléfonos, pero pues podían esperar un ratito. Si lo publicaron a las 10:21, pues lo podían publicar a las 10:41. No cambia mucho, pues. Entonces es un primer punto. Segundo punto, y yo creo que es muy importante, Luis, es ver que este es un parlamento creado por la Unión Europea desde los años 80, electo por el sufragio universal, donde están representados todos los grupos de los partidos políticos de los 27 países miembros de la Unión Europea. Están los grupos de derecha, sin duda, por ejemplo, los grupos de la Democracia Cristiana y la CDU alemana, de Salvini en Italia, etcétera, pero también está Podemos de España, claro. El PSOE de España, también están los Verdes de Alemania, también están las 5 estrellas de Italia, también están los partidos socialista y comunista de Portugal, la France Insoumise de Mélenchon, amigo de López Obrador, de Francia. Es decir, no es un parlamento hostil, no es donde haya una mayoría aplastante de derecha. Sí, no son los conservadores, como dice el presidente López Obrador, y que... La mitad, por lo menos la mitad son socialistas o de izquierda, y de un socialismo del cual se ha reclamado López Obrador. El sistema de salud de Dinamarca, danés, que supuestamente nos iba a entregar, sí, pues lo crearon los socialistas daneses, que están en el Parlamento Europeo. Y seguramente ellos votaron a favor de esta resolución ayer, porque solo 2 eurodiputados se pronunciaron en contra. Entonces es un segundo punto que conviene subrayar, yo creo, Luis. Un tercero es que aunque no estoy seguro que este Parlamento tiene que aprobar, tiene que ratificar el acuerdo actualizado de cooperación y de libre comercio entre México y la Unión Europea, que ya se terminó de negociar, los 27 parlamentos europeos sí lo tienen que ratificar. Y muchos de los eurodiputados van y vienen de los parlamentos europeos de cada país al Parlamento de Bruselas y de Estrasburgo. Este Parlamento sesiona 6 meses al año en Bruselas, 6 meses al año en Estrasburgo. Esto está pendiente, se tiene que ratificar. No entiendo muy bien de qué manera cree López Obrador que con estos insultos personales de que no leen, va a lograr la ratificación del acuerdo actualizado entre México y la Unión Europea.
¿Cómo quedamos frente a la Unión Europea en ese sentido? Es muy complejo, pero también frente al mundo. Me llama la atención, sí, lo de los periodistas, lo de los defensores de derechos humanos, pero también dice ahí en esta resolución del Parlamento, Jorge, la falta de seguridad jurídica con los riesgos de reformas constitucionales. ¿Cómo quedamos frente al mundo con este comunicado? O sea, a final de cuentas esto está pues en la prensa mundial, ¿no? No es una cosa menor, como bien dices, no es decirle borregos a los de Bolivia. Pues Es mira, algo mucho más serio. es algo que nunca se había visto y además con mentiras. Entonces, no mandamos armas a ninguna parte. Mira, ¡Auch! yo nunca he sido un gran admirador del Escuadrón 201. Pues es como decirte, es la historia de México de estampillas, pero es cierto. Ahora, los aviones esos, los cazas, los aviones del Escuadrón 201, pues no sé, yo tengo entendido que iban armados, ¿no? Pues sí, ahí fueron a la Segunda Guerra Mundial, ahí Las los armas que mandamos. mandó el presidente Cárdenas a España, pues eran armas con municiones, con parque. Ahora, déjame detenerte aquí porque Son esa parte del comunicado del presidente, que ya confirmó el presidente que lo redactó, pues me parece un tanto preocupante porque, no sé, habrá quien quiera tener una lectura y yo creo que no era la idea, no lo sé, pues, pero cuando señala y porque se los reclama, que ellos... O sea, los países europeos sí están mandando armas a otros países, parece que se está refiriendo a Ucrania, ¿no? Y pareciera en alguna lectura, pues que el presidente estaría respaldando entonces a Rusia, ¿no? Porque reclama este apoyo armamentista que estaría dando Europa a Ucrania. O sea, es tan delicado el tema que parece que no está leído ahí, pero ¿cómo crees que lo lean allá? Pues yo creo que va a haber una respuesta seguramente de algunos de los diputados del Parlamento, pero sobre todo lo que tendremos que ver es si hay respuesta de los gobiernos, y en particular de la Embajada de la Unión Europea en México. El embajador es una persona es de nacionalidad francesa, estuvo aquí como representante en la Embajada de Francia hace 20 años, habla un español perfecto, y él representa a la Unión Europea en su conjunto, y pues tiene una vinculación la Comisión Europea y el alto comisionado también, Josep Borrell, con el Parlamento. Yo no sé si ellos van a responder o no, es muy difícil saber esto, pero lo que sí podemos saber, como tú dices, Luis, es que esto es bananero, es peor que bananero, es lo que sigue de bananero. Oye, es decir, no se redactan comunicados así sobre las rodillas, porque además no es una carta privada, no es una conversación privada, no es un intercambio, es un comunicado del gobierno de México. Marcelo Ebrard con el extintor, ¿no? A todo lo que da. ¿Qué papel juega en este momento? O sea, ni le avisaron, ni supieron nada, decía hace un momento. En un país normal, Luis, después de tantos osos, pero en particular, en un país normal, un secretario de Relaciones ninguneado de esta manera renuncia. O sea, digo, no te digo que sea de mucha dignidad, con un poquitito de dignidad, renuncias. Nadie se ha muerto de renunciar. Ya sé que en México primero la ignominia, pero ya hemos llegado a la ignominia. No hay más ignominia posible que esta. No hay más. No se puede arreglarlo. O sea, es que no me lo imagino con negociar con todos los países. Pero, oigan, perdón, es que... Pues mira, pero acaba de venir el ministro español. Sí. Y es que estaban arreglando lo de España. Claro, el hecho de que López Obrador no lo haya recibido no ayuda. Luego, está este otro tema pues muy raro. A mí me parece muy bien que la primera dama haya ido a Chile en representación del presidente. Yo le pedí al presidente Fox en 2001 que enviara a Marta Sagún en su representación a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá. Se armó un escándalo. Los priistas, la izquierda, el PRD de entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién es esta vieja? ¿Desde dónde? ¿Con qué representación va? ¿Quién la nombró? Las respuestas son las mismas para la señora Beatriz, son exactamente las mismas. ¿Por qué? Pues porque es una manera de evitar, ¿sí?, que el canciller tenga que estársela pasando viajando de inauguración en inauguración. Algunos países como Estados Unidos tienen un
un vicepresidente que se dedica a eso, las tomas de posesión y los funerales. Básicamente para eso sirve. El rey de España, pues un poco parecido, ¿no? Claro. Bueno, pero Ebrard ni siquiera va ahorita a Chile, pero además no lo consultaron. Sas. Él mismo, la Cancillería ya lo dijo, el vocero Daniel Millán ya tuiteó, ya respondió que no lo consultaron, que no sabían nada. No, ya lo confirmó el presidente López Obrador también, no tenía por qué decirlo, lo hicieron ahí en el vuelo. Querido Jorge Castañeda, te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en MBS y pues vamos a seguir platicando de temas si nos das oportunidad, Jorge. Con gusto, Luis, es un placer siempre platicar contigo. Al contrario, es Jorge Castañeda,